El Congreso de la Ciudad de México otorgó este lunes el Premio a la Juventud 2019 en 13 categorías. El galardón fue entregado a jóvenes que por su trabajo en favor de los capitalinos han logrado un impacto positivo en la comunidad. Los reconocimientos fueron en diversas áreas como la promoción de la salud, la protección del medio ambiente y desde luego la cultura. Misael es un artista callejero y es cofundador de la primera compañía de circo por la inclusión, proyecto que fue reconocido por proteger los derechos de los artistas en vía pública. Por un proyecto que se lanzó para jóvenes que estábamos en situación de calle o trabajábamos en los semáforos. Nosotros somos artistas circenses, hacemos semáforos, trabajamos en los semáforos en la Ciudad de México y así fue como llegamos aquí el día de hoy. El colectivo en el que trabaja en conjunto con Isaac es el primero en su tipo y busca mejorar las condiciones de trabajo de este sector. El proyecto de nosotros es la primera compañía por la inclusión social. Lo que buscamos es dignificar el trabajo en las calles y el autoempleo de jóvenes y no tan jóvenes, porque el arte y la cultura es un derecho. Y es que, aunque sean vistos como parte del paisaje urbano, el trabajo creativo en la calle merece respeto y el reconocimiento que les permita no terminar viviendo en las calles. Lo que hacemos a veces en las calles no es considerado un arte, pero sí lo es. Entonces creemos que este es un muy buen espacio que se está abriendo para poder dignificar, alzar la voz de los jóvenes, de los artistas, músicos, poetas y pues cualquier expresión de cultura. Este reconocimiento, dicen Misael e Isaac, les motiva para seguir adelante con este proyecto que espera rescatar a jóvenes que están en condición de calle para mejorar sus vidas. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.